Shalom, shalom, les saludo en el amor del Eterno. Gracias damos a nuestro eterno Elohim porque nos permite el día de hoy tener vida, tener salud y porque nos da también esta oportunidad, como cada semana, de poder estar estudiando, escudriñando sus sagradas escrituras y por supuesto compartiéndola con ustedes también a través de estos medios. El día de hoy vamos a analizar un poquito el libro de los Proverbios, algunos de los misterios que contiene este libro. Los Proverbios es un libro de gran envergadura espiritual y de mucha profundidad también espiritual. Tiene muchos misterios, mucha riqueza espiritual que hay que extraerla a la luz y por supuesto eso demanda un trabajo, demanda una humillación ante la presencia de Dios, demanda, ¿no es cierto?, de que el Eterno abra los ojos de nuestro entendimiento y nos revele también los misterios que hay detrás de los escritos en los proverbios. Y ya lo vamos a entender por qué. Por supuesto, vamos a hablar de algunas cosas de los proverbios. No va a ser mucho lo que vamos a lograr abarcar, pero tal vez lo poquito que podamos analizar nos va a orientar un poquito para seguir leyendo los proverbios y seguir interpretándolos o entendiendo los misterios que hay detrás de cada versículo de este libro de sabiduría, porque es un libro de sabiduría. Entonces cuesta un poco interpretarlo, entenderlo, algunas cosas, algunos dichos, y hoy vamos a tratar de comprender algunos de estos versículos que tiene el libro de los Proverbios y que por supuesto tienen una riqueza espiritual extraordinaria. Y lo interesante que vamos a hacer hoy día es que vamos a usar la versión 1960, la Reina Valera 1960, pero la vamos a comparar también con la Biblia del Oso, porque allí nos va a ayudar la Biblia del Oso a extraer un poquito algunos misterios del libro de los Proverbios y nos va a ayudar a extraer algunas riquezas espirituales también. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy día con la ayuda del Eterno, que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender, nos dé humildad también para aprender, porque lo más difícil de aprender es desaprender. Nos cuesta desaprender a veces cuando tenemos doctrinas, ideas, interpretaciones, y a veces son cosas que nos cuestan abandonar, nos cuestan deshacernos de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia opinión. Nos cuesta abandonar eso a veces y entonces es difícil aprender cuando no estamos dispuestos a desaprender. Así que el Eterno nos ayude en esta hora, ¿no es cierto? Y nos ilumine los ojos de nuestro entendimiento para aceptar la verdad, la verdadera verdad. No aceptar mi idea, mi opinión, mi interpretación, sino aceptar lo que la Escritura a veces nos dice y que cuando no es revelada nos confronta a veces. Bien, vamos a comenzar entonces leyendo los primeros versículos de Proverbio capítulo 1, donde comienza diciendo de la siguiente manera: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes,
para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bien, ahí tenemos entonces los primeros 7 versículos y vamos a comenzar a trabajar con ellos primero y de ahí vamos a avanzar vamos a analizar algunos otros versículos. Así que esto nos va a dar un poquito la introducción para entender los temas que vamos a tocar el día de hoy. Voy a leer la Biblia del Oso, ¿ya? Y es interesante porque la Biblia del Oso tiene un encabezado, ¿ya? Que también vale la pena leerlo. Dice un encabezado antes de comenzar con los primeros versículos, dice: el título del libro presente en el que se promete instrucción de verdadera sabiduría, principio del tratado, el cual comienza del temor de Dios, único principio de verdadera sabiduría, juntamente con el apartarse del comercio y la compañía de los malos. La sabiduría se ofrece a todos, amenaza con perdición a los que la menospreciaren. Ese es un encabezado que tiene la Biblia del Oso. Quise leerla porque dice cosas interesantes. Por supuesto, este encabezado es una de las interpretaciones que da Casiodoro de Reina, el escritor de la Biblia del Oso. Pero por supuesto dice algo muy, muy verdadero, ¿ya? Dice que del temor de Dios es el único principio de la verdadera sabiduría. De ahí viene la verdadera sabiduría, del temor de Dios. Es una de las cosas interesantes que dice acá, ¿no es cierto? Y lo otro interesante que dice que en este libro que hay sabiduría es para todos los que quieran sabiduría. El libro de los Proverbios tiene sabiduría, ¿ya? Pero también dice que tiene una amenaza para aquellos, bueno, acá dice amenaza, pero en el fondo es una advertencia o es a ponerlo en alerta a los que no quieren obedecer o no quieren adquirir esta sabiduría justa, una sabiduría que contiene equidad, y el que no quiera aceptar esta sabiduría o no quiera ceder a ella, dice que este libro le está dando sentencia o diciendo cuál va a ser su final, que va a ser una perdición para la persona que no quiere abrazar la verdadera sabiduría que proviene de Dios. Así que el encabezado prácticamente dice eso, ¿ya? Pero ya en los primeros versículos nosotros vamos a encontrar algunas diferencias con la Reina Valera 1960, que es algo que aquí nos ayuda un poquito a revelar algunos misterios que contiene el libro de los Proverbios. Como dice el libro de los Proverbios, que es un libro de sabiduría. Dice, por ejemplo, en el verso 2, dice que es para entender sabiduría. Este libro de Proverbios es para entender sabiduría, ¿ya? Y doctrina, para conocer razones prudentes. Dice, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y dichos profundos. Entonces, el libro de los Proverbios no es una escritura simple que podamos entender solamente con alguna lectura.
El libro de los Proverbios tiene dichos, como él mismo lo dice, tiene dichos profundos, contiene mucha sabiduría que es difícil de entender y comprender si uno no está en humillación, si uno no está con la intención de que Hachén nos muestre y nos revele, que abra los ojos de nuestro entendimiento para poder entender. Es un poquito difícil, ¿ya? Así que el propio libro de los Proverbios comienza diciendo, ¿no es cierto?, que sus dichos son profundos. Y acá en la Biblia del Oso lo aclara un poquito más estos detalles. Dice en el verso 1, por ejemplo, vamos a leer hasta el 7 igual, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y castigo. Esta palabra grábesela bastante, porque es increíble que aquí ya encontramos diferencia con la Reina Valera 1960. Dice: para entender sabiduría y castigo, para entender las razones prudentes, para recibir el castigo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar a los simples astucia y a los mozos inteligencia y consejo. Si el sabio los oyere, aumentará la doctrina, y el entendido adquirirá consejo, para entender parábola y declaración, palabras de sabio y sus dichos oscuros. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los locos despreciaron la sabiduría y el castigo. Esto es interesante la versión que tiene la Biblia del Oso. Es interesante porque nos aclara bastantes cosas, ¿ya? Y usted habrá notado, por ejemplo, que nombra bastante lo que es la palabra castigo, que ya la vamos también a analizar en su momento, ¿ya? Otra de las cosas está en el verso 6, por ejemplo, donde dice: para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. Este libro de Proverbios, justamente para entender esos dichos oscuros, se refiere a esos dichos difíciles a veces de entender, porque traen detrás de ello una carga espiritual extraordinaria que por supuesto va a beneficiar nuestra alma y nuestra vida espiritual. Si logramos que el Eterno nos ayude, ilumine los ojos de nuestro entendimiento, nos dé revelación de su palabra, si entendemos eso, vamos a entender estos dichos profundos, estos dichos oscuros, como lo menciona la Biblia del Oso. Oscuro es difícil de encontrarlos, ¿ya? Difícil de entenderlos, pero con la ayuda del Eterno nada es imposible. Entonces vamos a comenzar a analizar estos dichos profundos, ¿ya? Lo primero que tenemos que ver es la palabra proverbios. ¿Qué son los proverbios? Así que vamos a ir a su raíz. Bueno, su raíz está por supuesto en el hebreo, ¿ya? Y en el hebreo la palabra proverbios es de donde sacaron la palabra proverbio, o donde la extrajeron, es masal. ¿Y qué es masal? Masal tiene su raíz, esta palabra hebrea masal, tiene su raíz que significa ser como, ¿ya? O ser semejante. Es por eso que en los proverbios encontramos muchos paralelismos, encontramos comparaciones, ¿ya? Encontramos parábolas que nos ayudan a entender estos dichos profundos de sabiduría o de textos oscuros, como lo nombra la Biblia del Oso, ¿ya? Lo que sugiere que los proverbios a menudo
establezcan comparaciones, paralelismo para transmitir una verdad profunda. Además, el término masal puede referirse a una variedad de formas literarias, incluyendo proverbios, parábolas, enigmas y ejemplos. Así que por eso que los proverbios nosotros vamos a encontrar estas comparaciones, este paralelismo, ya que ya cuando empecemos a ingresar al libro vamos a ir descubriendo estas cosas, ya lo poquito que vamos a ver hoy día, por supuesto, ya. Bueno, el libro de los proverbios tiene su propósito, que está, ¿no es cierto?, escrito, está declarado en el verso 2 en este caso, donde dice que este libro es para entender sabiduría y doctrina. Mientras que en la Biblia del Oso dice que, en el verso 2 dice que este libro es para entender sabiduría y para entender el castigo. Miren la diferencia que tenemos acá, ya, en estas traducciones, la diferencia que tenemos tremenda, porque la Reina Valera 1960 dice que este libro fue escrito para entender sabiduría y doctrina, ¿ya? Mientras que la Biblia del Oso, que es una versión muy muy antigua, dice que es para entender sabiduría y entender el castigo. Y es increíble porque solamente en los primeros 6 versículos nombra por lo menos 3 veces la palabra castigo. Y lo vamos a analizar un poquito más adelante, ¿ya? Dice que es para entender dichos oscuros, difíciles de entender, que es un libro de sabiduría, ¿ya? Y vamos a analizar entonces algunos de estos versículos oscuros que tenemos para poder comprender. Por ejemplo, en el verso 33 del capítulo 1 de Proverbios dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor al mal. Ese es uno de los versículos, por ejemplo, que menciona la Biblia, que seguramente usted lo entiende también claro hoy día, porque se ha hablado mucho con respecto a no solamente a lo que está declarado acá en este versículo, sino que en varias partes la Biblia menciona que aquellos que buscan a Dios no le van a temer al mal, como también lo dice el Salmo 91, ¿no es cierto? Y así en muchos lugares, ¿ya? Pero acá declara el verso 33, dice: mas el que oyere estas palabras de sabiduría, el que buscar esta sabiduría, dice, mas el que oyere habitará confiadamente, dice, y vivirá tranquilo sin temor al mal. Es decir, el mal no lo va a desesperar. No que una persona que busca esta sabiduría va a estar libre de mal, sino que cuando el mal venga a él, el mal no lo va a desesperar, no lo va a angustiar, no le va a crear un gran cólera, ya, porque él vive confiadamente. Esta es una de las promesas que da aquí el libro de sabiduría, que cuando busquemos esta sabiduría, que cuando decidamos entrar en esta sabiduría, vamos a tener este beneficio, esta promesa que está aquí, que vamos a vivir confiadamente y que el mal, cuando venga el mal hacia nosotros, no nos va a desequilibrar, no nos va a angustiar, no nos va a desesperar, no va a crear un cólera en nosotros, sino que nosotros podremos enfrentarlo con sabiduría. Es uno de los pasajes maravillosos que contiene el libro de Proverbios, una de las promesas que contiene, que da a los que buscan esta sabiduría o los que quieren entrar en esta sabiduría que proviene del Eterno, ¿ya? Otro de los pasajes oscuros que tienen los proverbios,
bueno, son muchos, yo voy a solamente analizar algunos. Está en el capítulo 3, en el capítulo 3 de Proverbio, en el versículo 7 y 8, donde dice lo siguiente, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Bueno, es lo que yo decía al principio cuando comenzábamos, ¿no es cierto?, de que lo más difícil de aprender es desaprender, porque cuando queremos desaprender, queremos que prevalezca nuestra opinión por sobre las demás, y eso no es lo correcto. No tenemos que ser sabios en mi opinión, en nuestra propia opinión. Eso habla de una persona orgullosa, y una persona orgullosa no va a abandonar su posición, por lo tanto no va a aprender. Para poder aprender hay que desaprender a veces, ¿ya? Y aquí el libro de los Proverbios está diciendo exactamente eso. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, dice, y apártate del mal. Y aquí viene, ¿no es cierto?, uno de los de las cosas oscuras, porque dice el verso 8, dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es decir, el yo humillarme, el tener humildad en mí y el apartarme del mal, dice que eso va a traer a mí, va a ser una medicina para mi cuerpo y un refrigerio para mis huesos. Y este es uno de los misterios que también contiene el libro de los Proverbios, que lo vamos a analizar, porque ¿cómo lo traduce la Biblia del Oso acá? Dice, es interesante cómo lo traduce la Biblia del Oso, porque dice, no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dice, y el verso 8, porque será medicina a tu ombligo. Este es uno de los misterios que contiene acá el libro de los Proverbios, ¿ya? Mientras que la Reina Valera dice, será medicina a tu cuerpo, acá dice algo interesante. La Biblia del Oso dice que será medicina a nuestro ombligo y tutano a nuestros huesos. Mientras que la Reina Valera dice que será refrigerio a nuestros huesos, acá la Biblia del Oso dice que será tutanio a nuestros huesos. Vamos a analizar un poquito este versículo, que es uno de los versículos oscuros que contiene misterios, ¿no es cierto?, espirituales para nuestras vidas. Fíjese que el humillarnos, es decir, el no ser nosotros exaltados, el que mi palabra prevalezca, que mi opinión prevalezca, que mi sabiduría prevalezca, que mi inteligencia prevalezca, eso habla de orgullo. Dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión, es decir, no seas orgulloso, no seas vanidoso, no seas soberbio, teme a Jehová. Temer a Jehová significa estar en un estado de humillación, ¿ya? Y dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque eso va a ser medicina a tu cuerpo. Pero acá la Biblia del Oso lo traduce como va a ser medicina a tu ombligo. Y esto nos trae un misterio, nos trae algo que tenemos que analizar, porque hoy día, según la medicina tradicional, por ejemplo, no le dan mayor importancia a la parte del ombligo, pero hay medicinas ancestrales que se practican en la zona del ombligo, aplicando algunos aceites, aplicando algunas medicinas con algunas hierbas, y que las personas pueden ser sanadas a través de este medio. Y la medicina tradicional no le da tanta importancia a esto,
pero la Biblia del oso la menciona ya, y hace esta comparación porque probablemente en los tiempos cuando se escribe el libro de los Proverbios, en esos tiempos de muy antaño, miles de años atrás ya, en la época de Salomón seguramente se practicaba esta medicina, se sanaban las personas aplicando algunas medicinas naturales, por supuesto, en la zona del ombligo, ¿ya? Y el libro de los Proverbios hace esta comparación, ya trae este ejemplo acá y dice que el dejar la soberbia, el dejar el orgullo y apartarnos del mal va a ser como medicina a nuestro ombligo. Fíjese que el ombligo es el punto de encuentro sanguíneo entre la madre y el hijo cuando está en el vientre. Es el punto donde se encuentran ambos, digamos, vasos sanguíneos por donde se le transmite al bebé la parte alimenticia, el oxígeno, las vitaminas, todo lo que el bebé necesita para ir creciendo de forma normal dentro del vientre de su madre. El ombligo es el punto de encuentro, el ombligo es el punto donde se conecta, podríamos decir, lo externo con lo interno. Y una vez que el bebé nace, ¿no es cierto?, se corta este cordón, se cierra el ombligo y pareciera que ya no sirve para nada más, cumplió su función en su momento, pero ya para nada más. Mientras que otros que practican medicinas ancestrales, ¿no es cierto?, que tienen ciertos conocimientos de algunas enfermedades, pueden sanarlas a través del ombligo aplicando algún tipo de hierbas en la zona donde está el ombligo y también aplicando algunos aceites. Muchas personas acuden a este tipo de medicina cuando tienen ciertas enfermedades. También es importante considerar, por ejemplo, que justo en el punto donde está el ombligo, en la zona donde está nuestro estómago, donde hay varios órganos que tienen que ver con la parte digestiva, con todo lo que tiene que ver el proceso, ¿no es cierto?, de alimentación, donde se procesan los alimentos, donde se generan muchas cosas allí en esa zona, ¿no es cierto? Y es normal o es natural, ¿no es cierto?, que cuando sentimos o nos enfermamos es justamente en esa zona, cuando sentimos dolor de estómago, cuando algo nos cayó mal, cuando el hígado, por ejemplo, está muy graso, no está funcionando correctamente, o el páncreas está siendo dañado, o cualquiera de nuestros órganos está justo en esa zona del ombligo. Y lo más natural, ¿no es cierto?, que en los tiempos antiguos se lograra sanar a las personas poniendo, ¿no es cierto?, medicinas naturales en esa zona para sanarla, ¿no es cierto?, dependiendo de lo que la persona tuviera. Y es interesante que la Biblia del oso lo traduzca de esta forma, ¿no es cierto?, y nos dé un poquito más de luz con respecto a la Reina Valera 1960. Lo otro interesante que dice aquí, ¿no es cierto?, en el verso 8 es que no solamente va a ser medicina a nuestro ombligo, dice, sino que también tutáneo a nuestros huesos, es decir, va a ser como tuétano a nuestros huesos. ¿Por qué está nombrando el tuétano? Porque curiosamente, fíjese usted que el tuétano
de ciertos animales, sobre todo lo que es el vacuno, al, al comer estos alimentos que contiene el hueso de estos animales, la médula del hueso de estos animales, a lo que se le llama tuétano, preparándolo como alimento, ¿no es cierto?, cociéndolo como corresponde y todo eso. Si uno come eso, fíjese que curiosamente es vitamina a nuestros huesos. Es un alimento ancestral que muchos lo consumen. Ya es algo que a lo mejor en el tiempo ha ido desapareciendo, pero muchos conservan esta información, ya que los tuétanos del hueso del vacuno, por ejemplo, contiene muchas vitaminas. Yo les voy aquí a nombrar algunas. Por ejemplo, contiene la vitamina A, la D, la E y la vitamina K, ¿ya? Y también contiene ciertos minerales como el hierro, el fósforo, el calcio, el zinc y el magnesio. La verdad que el tuétano del animal es un alimento súper poderoso. De hecho, yo he escuchado a personas, a dueñas de casa, a mamás, que a sus hijos, antes que se vayan a la universidad, antes que entren a la universidad, le preparan alimentos con tuétano de los huesos del animal, con la médula del hueso del animal, porque eso también les trae, ¿no es cierto?, todas estas vitaminas, hace para que la persona no se enferme en el invierno, tenga buenas defensas contra todo este tipo de virus que anda, y también lo ayuda, ¿no es cierto?, a tener buena memoria. Y hay muchas mamás que practican esto, ¿no es cierto?, a sus hijos antes de que entren a clase, antes que vayan a la universidad, le preparan este alimento. Es un golpe vitamínico espectacular, ¿ya? Y por supuesto natural. Y es interesante entonces que lo nombre acá la Biblia del Oso, que lo traduzca de esta manera, donde nos deja bastante más claro para aclarar un poco este versículo. Pero ¿cuál es el misterio de esto? El misterio es que dice el libro de los Proverbios que si nosotros nos humillamos y no andamos en soberbia y nos apartamos del mal, va a ser medicina a nuestro ombligo y va a ser tutanio o tuétano a nuestros huesos. Esto es lo increíble, que la palabra del Eterno tenga esta capacidad, esta sabiduría de la que está hablando Salomón en el libro de los Proverbios, tenga esta capacidad, imagínense, de que si nosotros entramos en esta sabiduría y andamos en ella, nos puede sanar, nos puede dar un sustento incluso a nuestros huesos, como lo da el tuétano. Eso es lo interesante y lo misterioso de esto, de que la palabra del Eterno es poderosa, ya es increíble. Tal vez por eso uno de los centuriones romanos le dice a Yeshua: no es necesario que vengas a mi casa, solo basta que tú digas la palabra y sé que la obra va a ser hecha. Esa fe extraordinaria del centurión, ¿cómo llegó a esa conclusión de que Yeshua podía hacer eso? No lo sabemos, pero cuando creemos y cuando entramos en esta sabiduría, dice Salomón, va a ser como que si ustedes se pusieran medicina en el ombligo, y va a ser como que si ustedes estuvieran comiendo tuétano para sus huesos, adquiriendo todas estas vitaminas, adquiriendo todos estos minerales que su cuerpo necesita con este alimento poderoso.
Esta es una de las cosas interesantes que nos revela aquí entonces la palabra del Eterno. Vamos avanzando un poquito, quisiera uno quedarse pegado aquí analizando un poquito más, pero vamos a avanzar un poquito. También es importante que esta palabra de la medicina para el cuerpo no solamente la nombra Salomón en el libro de los Proverbios, solo en ese versículo, en el versículo 8 del capítulo 3, sino que también lo hace en el capítulo 4, en el verso 22, por ejemplo, dice, porque voy a leer del verso 20 en adelante hasta el 22 del capítulo 4 de Proverbios, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Vuelve entonces a repetir en ese capítulo, en esos versículos, vuelve a repetir Salomón de que la palabra y la sabiduría que proviene de Dios son medicinas para el cuerpo. ¿Ya? Lo otro interesante acá también es el capítulo 5 de Proverbios. Vamos a ver el verso 21 al 23. Vamos a analizarlo también acá. Acá también dice algo interesante que vale, bueno, como muchos de los versículos de los Proverbios, la mayoría son textos muy profundos, pero vamos a analizar algunos. Capítulo 5, verso 21 al 23, dice: Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Este es uno de los textos oscuros que vamos también a aclarar el día de hoy, y tal vez no sea tan oscuro para nosotros, tal vez ya lo hemos escuchado muchas veces. Es interesante lo que dice aquí Salomón, porque Salomón está diciendo que una persona que peca, con el pecado que pecó, será castigado. Y es un misterio que vamos a analizar ahora, porque una de las torpezas, podríamos decir, una de las locuras en este mundo es pecar. Porque con el pecado que pecamos vamos a ser castigados. Dice aquí el libro de Proverbios: con el pecado que pecamos vamos a ser castigados. De ahí que sea una de las estupideces más grandes el pecar. El pecado es algo engañoso. Nos engaña a todos. De alguna u otra forma logra engañarnos a veces, y nosotros cedimos a este pecado. Y el pecado, como lo dice la Escritura, su principio es dulce como la miel, pero su fin es amargo. ¿Por qué digo que es una de las estupideces más grandes el pecar? Porque cuando pecamos, cuando fallamos, cuando erramos, no hacemos otra cosa que firmar nuestra sentencia o nuestro castigo que vendrá en un futuro. A veces en un futuro lejano, a veces en un futuro más cercano para otro. Y cuando lo hacemos, entonces estamos firmando esta sentencia que en algún momento llegará ese castigo. Y este es el misterio que está diciendo aquí el libro de los Proverbios, y que lo vamos a profundizar un poquito con la ayuda de la Biblia del Oso, que nos va a ayudar bastante en esta parte y nos va a aclarar un poquito este texto.
Lo vuelvo a leer para que lo tengamos en la memoria. Dice, verso 21 al 23, dice: porque los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán, dice, al impío sus propias iniquidades, es decir, su propio pecado lo castigará, y retenido será con las cuerdas del pecado con el que pecó. Él morirá, dice, por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. ¿Cómo lo traduce la Biblia del Oso? Estos versos, capítulo 5, verso 21 al 23, dice: puesto que los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová, y él pesa todas sus veredas, sus iniquidades prenderán al impío, y con las cuerdas de su pecado será detenido. Él morirá sin castigo, y por la multitud de su locura errará. Aquí en el verso 23 es interesante cómo, por ejemplo, usa la palabra castigo. Eso es lo que quiero que analicemos el día de hoy, porque en el verso 23, en la Reina Valera, dice que él morirá por falta de corrección, mientras que en la Biblia del Oso dice que él morirá sin castigo. Él morirá sin castigo. Si tomamos este verso, es como que la Biblia del Oso nos estuviera interpretando de que una persona que no fue castigada fue muerta o fue quitada sin misericordia. Porque acá, de acuerdo a la Biblia del Oso, el castigo es una bendición y no una maldición. Y esto es interesante, este misterio, porque para nosotros el castigo no es bueno, porque para nosotros el castigo lo vemos como algo negativo, mientras que acá en la traducción de la Biblia del Oso es una bendición. Porque dice acá, él morirá sin castigo, y por la multitud de su locura errará. Pero hay una corrección al ladito acá de la Biblia del Oso, que esta vienen puesta a veces porque no caían acá en el párrafo, entonces lo ponían al lado. Y trae como una aclaración, dice, por no haber tomado castigo. Y esto es interesante, es decir, una persona que peca, ¿no es cierto? Y que fue castigado por su pecado, es decir, con el pecado que pecamos somos castigados. Dice el libro de Proverbios, con el pecado que pecamos vamos a ser castigados. Pero la persona que no tomó el castigo morirá sin castigo, es decir, va a morir sin corrección. Y esto lo vamos a entender un poquitito. Mire, de acuerdo a esta interpretación, el castigo no es malo, el castigo es bueno, porque el objetivo del castigo es para que nosotros corrijamos aquel pecado que cometimos, aquella falta. Para eso es el castigo, y no es una maldición. Por eso yo le dije que pusieran cuidado en la palabra castigo al principio, cuando comienza los proverbios, porque aunque la Reina Valera no lo traduce así, la Biblia del Oso sí. Y es impresionante cómo comienza en el capítulo 1 de Proverbios, en el verso 2, donde dice que este libro es para entender sabiduría y para entender el castigo. El castigo está dentro de la sabiduría. Mire qué extraordinario lo que está diciendo la palabra del Señor. El castigo
uno puede verlo, depende con los ojos que uno lo vea, lo puede ver como una maldición o lo podemos ver como una bendición. Y en esto tenemos que meditar mucho en esto. Mire, el castigo es la medicina para sanar aquella falta, aquel error que cometimos. Es una bendición, no es una maldición. Si nosotros consideramos ese castigo que nos llegó y podemos, aunque pasen años, cuando llega ese momento de castigo, si lo analizamos y nos recordamos de que cometimos un error, aunque sea años atrás, y nos llegó ese castigo y ese castigo nos trae a la memoria mis pecados pasados, mis pecados que yo olvidé, pero ese castigo me los trajo a la memoria, no tengo que tomarlo como un castigo negativo, sino tengo que tomarlo como una bendición en el sentido de que me lo trajo a la memoria para que yo pida perdón por aquello que cometí tiempo atrás. Que yo no consideré, porque cuando pecamos no consideramos los daños, no consideramos las consecuencias, no consideramos nuestra alma, nuestro espíritu, que estamos dañando nuestra alma, nuestro espíritu. No consideramos nada de estas cosas y como no las consideramos y no las tenemos en cuenta, entonces pensamos que no hubo ningún daño, que no pasó nada. Sin embargo, cuando llega el castigo y nos duele y sentimos ese dolor, entonces decimos, caray, estoy sintiendo lo que yo provoqué. Estoy sintiendo a lo mejor el dolor que yo le hice a otra persona. Estoy sintiendo a lo mejor el daño que yo le causé a mis padres, a mi madre. Si les desobedecí en algún momento. Entonces, el castigo viene a ser una bendición porque me está dando la oportunidad de que yo me pueda arrepentir por aquel pecado que cometí 2 años, 3 años, o a lo mejor 20 años atrás, 30 años atrás en algunos casos. Y el castigo no es malo, el castigo es bueno porque te está dando la oportunidad de reconciliarte con Dios, de pedir perdón por aquel pecado que cometiste a lo mejor años atrás. Y este es uno de los misterios profundos que yo quisiera analizar con más profundidad, pero por tema de tiempo. Pero hay un caso en la Biblia, la viuda de Sarepta, ustedes pueden buscarla y leerla después. Es un video que subí también hablando de la viuda de Sarepta, porque todos cuando hablan de la viuda de Sarepta hablan del milagro económico que ella tuvo en su casa, donde el profeta Elías, ¿no es cierto?, le multiplica el aceite, le multiplica la harina, y siempre se habla de ese milagro, pero allí había algo más profundo todavía con la viuda de Sarepta, que era con los pecados que ella había cometido años atrás, ya que cuando se le muere su hijo, esta viuda le dice a Elías, aquí has venido a traer a mi memoria mis pecados pasados, porque ella cuando vio morir su hijo, se recordó de sus pecados pasados y lo tomó como un castigo por lo que ella había cometido años y años atrás. Pero al considerar sus pecados, pidió perdón por sus pecados.
Imagínense, Hachén le trajo el castigo a esta mujer. ¿Pero por qué le trajo el castigo? Porque quería perdonarla, porque quería sanarla por un daño que ella había hecho años atrás. Y es extraordinario ese pasaje bíblico. Yo se los recomiendo que ustedes lo lean, ¿ya? Y, y acá el libro de los Proverbios es un libro dice que está hecho para entender, ¿ya? Para entender cosas oscuras, cosas ocultas. Y una de las cosas ocultas es esta, amados hermanos, que nosotros fallamos en la vida y cuando nos pasan años y a veces nos llega el castigo, algo que todos manejamos, ¿no es cierto? Y que muchas veces cuando vemos sufrir a una persona y escuchamos su vida pasada, otros dicen, no, ahora está pagando lo que hizo, está pagando sus pecados, sus faltas que hizo. Muchos lo recriminan, le dice, ahí está tu paga, o se ríen, o hacen cualquier cosa, ¿no es cierto?, burlándose o gozándose por el castigo que está recibiendo la persona. Pero no es un castigo, es una bendición, depende de los ojos con los cuales tú la estás viendo. A veces una bendición que el Eterno te esté dando la oportunidad de pedir perdón, de reconciliarte con Él, de sanar tus heridas internas, porque cuando pecamos, como les decía al principio, es una de las torpezas más grandes que podemos hacer los seres humanos, pecar, porque cuando pecamos nos dañamos nosotros mismos, y por eso es una tontera muy grande, porque en el fondo nos dañamos nosotros mismos, y por supuesto a veces a otras personas. Entonces, este misterio del libro de los Proverbios es extraordinario, porque nos está revelando y diciendo, mira, con el pecado que pecas vas a ser atado. Así lo traduce la Biblia del Oso. En el verso, estamos en el capítulo 5, ¿no es cierto? En el verso en el verso 22 dice, sus iniquidades prenderán al impío y con las cuerdas de su pecado, es decir, con la falta, con el pecado que pecaste, serás detenido. Eso es interesante que lo aprendamos, amados hermanos. Es decir, con el pecado que pecamos, seremos castigados. ¿Pero por qué seremos castigados? ¿Por maldad? No, para corregir ese error. Y es interesante, por ejemplo, cómo lo traduce la Biblia del Oso, porque dice que el hombre que peca, ¿ya? Dice que va a morir sin castigo, ¿ya? Por la multitud de su locura, ¿ya? Pero aquí hace la corrección, Casiodoro de Reina dice, pero no por no haber tomado el castigo. Esto es interesante. Es interesante, amados hermanos, que si yo fallé y el Eterno me da mi castigo por ese pecado, por esa falta, y ese castigo yo no lo tomo, sino que yo sigo en mi soberbia de no pedir perdón, de no reconocer que ese castigo me llegó por mi pecado, por mi falta, no es por maldad, es por mi falta. Es decir, uno peca y ese pecado trae un daño, trae una consecuencia. A veces demora en llegar esa consecuencia, a veces demora en llegar ese castigo, pero cuando llega es la tontera más grande entrar en soberbia y no reconocer que uno falló, que uno pecó. El castigo es para eso. Y dice que el que no reconoce, dice, morirá sin castigo por no
por no haber considerado el castigo. Mire qué interesante. Esto nos recuerda, ¿no es cierto?, por ejemplo, al faraón de Egipto en la época de Moisés, cuando cuando Dios le manda una serie de castigos, estas plagas que eran un castigo para Egipto, y él no las consideró, no las consideró. Imagínense, los faraones antiguos habían matado muchos niños judíos, a todos los varones lo mataban para que no creciera la población hebrea. Era un pecado horrible. Y Hachén le trajo castigo por esos pecados a Egipto. Pero el castigo no era matar los primogénitos como lo hizo, sino el propósito del castigo era que ellos reconocieran que fallaron, que le pidieran perdón a los hebreos, que los dejaran ir en paz, y se acababa el problema. Pero él no quiso tomar el castigo. Y como no quiso tomar el castigo, murieron sin castigo. Espero se entienda esa idea. Faraón murió sin castigo, su ejército murió sin castigo, porque el castigo llegó, pero no lo consideraron y no lo tomaron. Entonces, una de las cosas que aquí nos revela el libro de Proverbios, en este pasaje oscuro, es que el hombre será castigado con el pecado que pecó. Con las cuerdas de su pecado será atado y llegará el castigo. Pero el castigo no es una maldición, es una bendición. Si tú consideras el castigo. Si no lo consideras, será una maldición para ti, porque morirás sin castigo. El castigo es para arrepentirnos, el castigo es para reconocer que fallamos, el castigo es para humillarnos, para que Dios nos exalte, para que Dios nos perdone. El castigo es una bendición, amados hermanos, es una bendición. Y si quieres entrar en la sabiduría de Dios, debes aceptar eso. Debes aceptar eso. He visto muchas personas quejarse cuando le llega el castigo y preguntarse, ¿por qué me castigas de esta manera? ¿Qué he hecho para que me castigues de esta manera? Y uno a veces no haya que decir, uno a veces quisiera decir, ¿por qué no hace un poquito de memoria? A lo mejor hay cosas que pasaron, hay cosas que a lo mejor usted no recuerda, hay cosas que a lo mejor usted consideró que no eran malas, pero para Hachén eran malas, porque muchas veces hacemos tantas cosas, amados hermanos, que a veces consideramos que ante Hachén no son malas. Como dice la Escritura, hay caminos que a nosotros nos parecen derechitos, pero su fin es camino de muerte, y cometemos muchos errores en la vida, muchas faltas a veces, ignorando que son faltas ante los ojos de Hachén. A lo mejor ante nuestra propia opinión y ante los demás no hay problema, no son cosas malas, pero ante Hachén las cosas tenemos que verlas desde el punto de los ojos de Hachén. Él ve las cosas de otro punto de vista distinto a nosotros, y él no juzga de acuerdo a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros consideramos bueno o malo. Él considera las cosas de acuerdo a su nivel de santidad, y tenemos que considerar ese enorme detalle que a veces no lo consideramos, y por ende a veces cuando nos llega el castigo nos preguntamos y reclamamos y a lo mejor renegamos contra Dios, quejándonos y diciendo, ¿por qué me vienen estas cosas? ¿Por qué me está pasando esto? A veces no todas las cosas son pruebas, a veces son castigos. Y cuando es castigo tenemos que considerarlo y echar la mente atrás como lo echó aquella mujer, aquella viuda de Sarepta. Tú viniste para recordar mis iniquidades pasadas. Así que el Eterno nos ayude, amados hermanos.
el libro de los Proverbios me fascinan mucho, me gusta mucho por todo esto que tiene, por todos estos misterios, porque tiene sabiduría, tiene mucha, mucha sabiduría, y una sabiduría simple, amados hermanos, una sabiduría simple, pero hay que entenderla y comprenderla y humillarnos ante ella también. Así que eso quería compartir con ustedes el día de hoy. ¿Ya? Por supuesto, los proverbios están llenos de misterio, vale la pena analizarlos, vale la pena profundizarnos en ellos, ¿ya? Por cuestión de tiempo yo trato de ver aquí lo que más puedo y compartirlo con ustedes, porque sé que como me sirve a mí, les servirá a ustedes también. Así que sigan estudiando los proverbios, sigan leyéndolos, y que el Eterno nos conceda, ¿no es cierto?, luz a nuestro entendimiento para poder entendernos y comprendernos, y lo más importante, humillarnos a ellos. Jehová Shalom, si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana.